Continuamos en Noticias Globovisión Economía, estamos conversando con Anabela Abadi, economista, y hablamos del tema laboral y de los efectos que esto está teniendo en el poder adquisitivo de los trabajadores. En esta última parte quisiera consultarte, señalabas y veíamos todo el problema que se ha generado tanto de la parte productiva como de la parte del trabajador y del ingreso que tiene y de los efectos nocivos que esto tiene para la economía, pues se está desprofesionalizando el empleo, se está dejando de aportar impuestos al país, se está dejando de ser productivos, incluso se ha perdido, me atrevería a decir, la posibilidad de creatividad o de generar algún tipo de negocios productivos que dé cara y dé algún aporte a la sociedad. Cuando vemos esta situación país, quisiera consultarte, ¿es posible que exista alguna manera de reconducir las cosas que se están haciendo? El tema de que las empresas tengan precios controlados, y es otro tema que manejas, ¿afecta también la posibilidad de remunerar de forma efectiva a un trabajador o incluso de formarlo o de invertir en él? Porque no te da la base para tener un producto, mucho menos para poder formar a un trabajador. ¿Qué opciones tiene la nación? Se espera que próximamente llegue al país una comisión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo, precisamente para revisar esto, que es una de las demandas que se ha hecho ante la OIT, y es el tema de los salarios y de cómo se diseña la política salarial en el país, que dejó de incluir hace mucho tiempo lo que es la tripartita, la parte donde está, como señalaba anteriormente, empresas, trabajadores y Estado. Esto puede colaborar, esta revisión de la OIT, a reconducir las cosas y a entender la otra parte de la cadena, que es la improductividad que se ha generado por esto y por las dificultades que tiene el país para producir por falta de divisas, pero además por una camisa de fuerza que tienen los productores. Lo ideal sería que la OIT, una vez que llegue, no solamente trabaje de la mano del gobierno, sino que trabaje de la mano de los patrones y de los trabajadores, es decir, que no nada más sean unas reuniones de alto nivel con voceros del gobierno, porque la realidad es que hay desestabilidad en el sector laboral y hay muchos factores que hay que revisar, y hemos visto, como pasa con otras organizaciones internacionales, que tal vez la información que da el gobierno no se ajusta a la realidad de las empresas o de algunos trabajadores en el país. Que se revise todo lo que es la tabla salarial. No es un tema de cuántas veces aumenta el salario mínimo, sino si se está o no protegiendo la capacidad de compra de la moneda con que yo pago el salario, que en este caso es el bolívar, si yo estoy considerando a las empresas y a los trabajadores o no lo estoy haciendo, si estoy haciendo la revisión regular de los contratos colectivos, sobre todo en el sector público, cosa que lamentablemente vemos que hay importantes retrasos. Y eso nada más en el tema salarial. También hay que hacer, yo creo, una revisión de lo que es la inamovilidad laboral y la ley orgánica del trabajo, de las trabajadores, trabajadoras, el nombre que tiene actualmente. Pero más aún es importante decir que en épocas de crisis lo ideal sería que las personas puedan aprovechar oportunidades. Tú mencionabas ahorita que es muy difícil, y es así. Hemos visto algunos emprendedores que están surgiendo en época de crisis, están tratando de repensar cómo obtener dinero y ser productivos. Pero lamentablemente Venezuela es uno de los países donde es más difícil hacer negocios. Entonces muchas veces estas innovaciones se dan por el lado informal y no formal. No crean una empresa formal, sino tal vez tienen una tienda que vende productos en línea, pero entonces no pago impuestos y no estoy atada a todas las regulaciones laborales que hay en el país. Si el gobierno tiene un verdadero interés, una voluntad verdadera de una recuperación económica, se tiene que sentar a trabajar con el sector empresarial, con las distintas cámaras empresariales que están dispuestas a trabajar, y con los trabajadores, y ver cómo eliminar las trabas para producir. Es decir, no convertir las leyes en una traba, sino tal vez convertir las regulaciones en una forma de impulsar la productividad. Mencionabas el control de precios. Eso es uno de los principales desincentivos para producir en Venezuela. Y aunque ahorita quisiéramos ver que el gobierno levante esos controles de precios, se aprobó hace poco una ley de precios acordados que nada más abarca los bienes y servicios básicos, pero también la Asamblea Nacional Constituyente, que aunque no le corresponde, va a revisar la ley de precios justos. Entonces, por supuesto, lo que estamos viendo es que se están tomando decisiones con carácter político y no con carácter de eficiencia técnica, y eso es un problema. Hablas del carácter político y la eficiencia técnica, y quisiera hacerte una última consulta, y tiene que ver con la situación que vive el país. La situación del país no solamente es un problema laboral, esto es una consecuencia de todo lo que ha venido ocurriendo en el país en los últimos años. La forma en que se ha desindustrializado Venezuela, la forma en que se ha perdido
el ritmo y la ruta para trabajar de forma ordenada, el que quieras buscar las vías alternas para salirte de los canales y de las normas que deberían estar establecidas en una sociedad. Y quisiera hacerte una consulta. Se habla mucho de un acuerdo, se habla mucho de acuerdos políticos, se habla mucho de ir a una elección, se habla de cambiar el modelo y muchos creen que cambiar el modelo es cambiar de gobierno. ¿Es efectivamente cambiar de gobierno o es trabajar todos y armar un acuerdo en torno a un plan y no a partidos políticos? Lo ideal sería armar un plan integral de reforma. Hay que hacer una reforma del modelo, efectivamente, y esa reforma debería venir con este gobierno o con cualquiera. La preocupación que hay con el gobierno actual es que no se ha mostrado verdadera voluntad de cambio. Es decir, a pesar de que se están viendo los problemas y que son consecuencias del modelo que se está implementando, oímos algunos voceros oficiales que lo que dicen es no podemos dejar el país en manos de la derecha o del capitalismo, etcétera, porque lo van a destruir. Me atrevo a decir que el país ya está en una situación muy crítica, ya estamos en el foso, por así decirlo. Venezuela está por primera vez en su historia en un periodo de hiperinflación. Incluso el ingreso petrolero no nos va a salvar, y menos con una industria petrolera que vemos que está cayendo con cada día que pasa. Entonces hay poca confianza en el gobierno. Si el gobierno mostrara verdadera voluntad, y una verdadera voluntad pasaría, por ejemplo, por dar unas elecciones transparentes y limpias, dar esa posibilidad, o una posibilidad de ajustar las leyes que convenga al sector empresarial y al sector de los trabajadores. Si esas cosas ocurrieran, habría más confianza, pero hasta el día de hoy no se ha visto voluntad de cambio, y por eso es que muchos hablan de que se tiene que cambiar el gobierno para poder cambiar el modelo. ¿Qué tan importante es que los venezolanos entiendan y el sector y las clases políticas comprendan que no se trata nada más de un tema político, que la economía es fundamental dentro de cualquier acuerdo y dentro de cualquier plan de cara al futuro? Sí, y eso es fundamental, y más fundamental es hacer entender que los tiempos son claves. Hay algunos elementos que no pueden seguir esperando, es decir, no podemos esperar 6 meses para una ayuda humanitaria en términos de comida y medicinas, no podemos seguir esperando un año para empezar a atacar el problema de la inflación. Esos son problemas que se debieron haber atacado ya hace mucho tiempo. Vale decir, la política económica recae en el gobierno central, y en última instancia es el gobierno central el que ha decidido hasta ahora no tomar las decisiones correctivas necesarias, pero ya que se está abriendo una posibilidad de diálogo o de acuerdo, es importante que los políticos de oposición o que se oponen al gobierno traten de presionar lo suficiente para que los tiempos sean más cortos, porque hay necesidades que no pueden seguir esperando. ¿Es necesario presentar planes, incluso así no estés en el gobierno, presentar propuestas al país para que se conozca y se trate de debatir en torno a ellas? Sin duda, eso es fundamental, porque una vez que se comience un proceso de recuperación económica, con este o con cualquier gobierno que corresponda, se debe tener a la mano cuáles son los pasos a seguir. No podemos sentarnos varios meses o varios años a planificar qué es lo que hay que hacer. Entiendo que varias cámaras empresariales, incluyendo Fedecámaras, con industria, han presentado planes al país y tienen medidas muy concretas que se pueden implementar. Vale la pena sentarse a revisarlo. Toda esa información está disponible, vale decir, entonces los venezolanos la pueden revisar y los venezolanos pueden decidir si quieren contribuir a esos planes o si quieren incluso presentar una propuesta diferente. Te agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Anabela Abadie, economista, experta en esta materia, y este es el análisis que puede hacer sobre lo que está ocurriendo en el país y los efectos que todo esto tiene en la materia laboral. Así llegamos al final por la tarde de hoy. Recuerda, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb en Instagram, marianamartinez.r. Tengan todos una feliz tarde.